Hola, hola. En esta ocasión quiero dejarles un video sobre las técnicas de muestreo. Estas son muy importantes a la hora de recolectar nuestros datos y este paso va después de que nosotros hemos realizado nuestro cálculo de muestra. Aún si nosotros no tenemos un cálculo de muestra y decidimos integrar a toda la población, de igual forma tenemos que planificar la manera en que cómo vamos a hacer esa recolección de datos. Ahora bien, al momento de planificar nuestra forma de recolectar los datos, tenemos que resguardar o tratar de cumplir el principio de representatividad, que lo que significa es que nuestros datos o nuestros resultados van a tener validez interna. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la muestra que hemos recolectado corresponde o es representativa a nuestra población de estudio, como lo dice la palabra muestra, ¿verdad? Es decir, esta representa a nuestra población de estudio. Ahora, para la planificación de la técnica del muestreo, primero tenemos que ver nuestras unidades de muestreo. Estas se refieren a los elementos sobre los cuales vamos a aplicar esa técnica de muestreo o esa técnica de selección de participantes. Por ejemplo, si decidimos que sea en un hospital o en un centro de estudios, bueno, esa sería nuestra unidad de muestreo. Por ejemplo, podemos decidir que sea dentro de todos los hospitales de El Salvador, podemos decidir que sea solamente en el Hospital Sacamil o en el Hospital San Rafael. Entonces, vamos a ver que esa sería nuestra unidad de muestreo. También tenemos que ver lo que son las unidades de análisis, que las unidades de análisis, en este caso, prácticamente va a ser de donde obtenemos nuestra fuente de información. Por ejemplo, si van a ser en el Hospital Sacamil, decíamos. Entonces, ¿quién va a ser o qué va a ser nuestra unidad de análisis? Si va a ser el paciente o un expediente. Ahora bien, teniendo claro esos dos puntos, procedemos a lo que es el marco muestral. El marco muestral se refiere a esa lista de expedientes, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos en el hospital, se refiere a esa lista de expedientes. O si estamos en una escuela o en una universidad, prácticamente nuestro marco muestral podría ser esa lista de asistencia que tiene el docente, ¿verdad? O también la lista de todos los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. Entonces, eso correspondería a nuestro marco muestral. Una vez teniendo claro estos elementos, entonces nosotros podemos decidir qué tipo de muestreo vamos a aplicar, si va a ser probabilístico o no probabilístico. Para el muestreo probabilístico necesitamos tener un marco muestral. Eso así que quede claro, ¿verdad? Necesitamos un marco muestral, es decir, esa lista de pacientes o esa lista de expedientes o esa lista de estudiantes. Entonces, para poder aplicar el tipo de muestreo probabilístico. Si no contamos con eso, entonces decidimos por un muestreo no probabilístico. Ahora, dentro del muestreo probabilístico tenemos lo que es el aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el múltiples etapas, pues es más bien como una subclasificación en el cual aplicamos los dos muestreos anteriores. También está el sistemático. Y vamos a ver que en el no probabilístico está el consecutivo, el por cuotas y el bola de nieve. Vamos a ver en qué consisten. Vamos a hablar de los muestreos probabilísticos y decíamos que teníamos el primero, que es el aleatorio simple. En este caso, recuerdan que les mencionaba lo del marco muestral. Entonces nosotros tenemos enumerados del 1 al 1000, tenemos enumerados del 1 al 1000 nuestros participantes o nuestros expedientes. Entonces, vamos a ver que esos 1000 expedientes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, vamos a ver que en eso consiste un muestreo aleatorio simple.
que toda la población, digámoslo así, tiene la misma posibilidad de ser seleccionada para que forme parte de esa muestra. Ahora bien, les voy a poner 3 ejemplos. Vamos a ver, tenemos 10 expedientes clínicos y vamos a ver cuál de los 3 procedimientos se considera como muestreo aleatorio simple. Digamos que tenemos esos 10 expedientes y decidimos tomar, los tenemos numerados del 1 al 10, perdón, en orden, y decidimos tomar los primeros 5. Entonces, eso pues prácticamente no correspondería a un muestreo aleatorio simple porque no es probabilístico. Solo la mitad o la primera mitad más bien tiene la probabilidad de ser seleccionada, la otra mitad no tiene esa probabilidad de ser seleccionada, entonces por eso es no probabilístico. Y el segundo método dice dividir el listado en 2 grupos, digamos, los primeros 5 o los últimos 5 o los pares y los impares, los dividimos así y escogemos al azar un grupo. Digamos que tiramos una moneda al aire y escogemos al azar uno de esos 2 grupos. Entonces, ese tampoco sería, bueno, en este caso estamos hablando que es más o menos probabilístico. Lo define ese autor como equiprobabilístico, pero no es aleatorio simple, ¿verdad? Porque no hemos escogido los números al azar, porque digamos que por una casualidad todos los impares son hombres y todos los pares son mujeres, entonces las mujeres no tuvieron la misma aleatoriedad o la misma probabilidad de ser escogidas. Y en el siguiente método dice numerar los 10 elementos, como les decíamos, los tenemos numerados del 1 al 10 y metemos en un frasquito papelitos del 1 al 10 y entonces de manera aleatoria obtenemos 5 números, ahí la rifa, vean. Entonces aquí sí estaríamos frente a un muestreo que es aleatorio y de forma simple. Tiene sus ventajas y sus desventajas, no me voy a detener en esta parte, ahí la pueden leer, pero vamos a ver que todo muestreo, ya sea probabilístico o no probabilístico, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora bien, tenemos un ejercicio. Esto del muestreo aleatorio simple lo podemos aplicar en bases de datos o más bien lo podemos hacer el cálculo de nuestra muestra, es decir, de los 1000 queremos seleccionar 200 nada más, que es nuestra muestra. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podemos utilizar Excel, podemos utilizar SPSS, incluso podemos utilizar OpenEpi, me parece que es otro programa que podemos utilizar. EpiInfo, perdón, es otro programa que podemos utilizar para calcular o para que nos dé ese número aleatorio que al final ese es el que va a representar nuestra muestra. Entonces ustedes tienen en el aula virtual lo que es el marco, un archivo, perdón, que se llama marco muestral pacientes y con ese vamos a utilizar 2 métodos para calcular el tamaño de la muestra. El primero dice que nos vamos a ir a la herramienta de Excel ficha de datos, más bien a la pestaña de datos y allí vamos a buscar el icono análisis de datos y vamos a seleccionar o vamos a buscar muestra y entonces ahí nos va a lanzar un cuadrito para que busquemos esa muestra, los pasos. Entonces acá, vamos a ver, acá en esta pestaña nos vamos a datos. Vamos a ver que acá vamos a hacer clic en análisis de datos y entonces nos va a tirar este cuadro. Nos va a abrir esa pestaña o esa ventana. Entonces vamos a ver que acá vamos a hacer clic en este cuadrito específicamente allí y vamos a seleccionar el rango de entrada, es decir, todos los pacientes que tenemos o toda la población más bien que tenemos, que en esa base van a encontrar que son 1260. Entonces vamos a seleccionar los 1260 y vamos a ir hasta abajo, ¿verdad? Seleccionando del 1 hasta el 1260, que es la numeración, el orden correlativo o el número correlativo que se tiene. Entonces vamos aquí en aleatorio
Vamos a seleccionar aleatorio y vamos a colocar el número de muestras que tenemos. Pongamos un número más, digamos que son 200, pero podemos poner 300 porque van a ver que cuando selecciona los números aleatorios, a veces los selecciona a manera de que se duplican algunos números. Entonces puede ser que encontremos 2 veces o hasta 3 veces el número 110, por ejemplo. Entonces, por eso vamos a seleccionar más números de lo que necesitamos, o le vamos a pedir que nos seleccione un número más alto de muestras de lo que necesitamos. Y luego en opciones de salida vamos a colocar, si queremos, lo queremos en una hoja nueva y vamos a colocar la palabra muestra o aleatorio o como ustedes quieran llamarla, o uno, como ustedes quieran llamarla. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá. En ocasiones no tenemos activada este botón o ese icono, análisis de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir acá a archivo y en archivo nos vamos a ir a opciones. Le va a abrir esa pestaña de opciones. Se va a abrir un cuadro de diálogo y allí buscan complementos. Hacen clic ahí y luego dan clic en ir. Y entonces allí les va a abrir una nueva pestañita y seleccionan herramientas de análisis. Hacen clic en herramientas de análisis, dan a aceptar y entonces ya les tiene que aparecer este icono, análisis de datos, después de hacer ese procedimiento. Bueno, entonces nos habíamos quedado que en una nueva hoja íbamos a ponerle el nombre que queríamos que nos tirara los números aleatorios de nuestra muestra. Y entonces, bueno, ahí están los pasos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ya el programa acá nos tiró los 200 números que le hayamos pedido, o los 300 o los que le hayamos pedido, ¿ya? Que esos van a corresponder a nuestra muestra. Ahora bien, la segunda forma es utilizando esta formulita, aleatorio entre. Uy, ahí se me borró. Lo vamos a borrar para que se pueda ver. Entonces, vamos a subrayar, a sombrear mejor. Vamos a ver entonces que señalamos aleatorio entre. Nos ubicamos en una casilla. Les recomiendo ubicarse en una casilla de la pestaña donde tenemos datos. O sea, según la vista que teníamos anteriormente, ahí nos ubicamos en una de esas casillas y entonces ponemos igual, aleatorio y seleccionamos entre. Entonces, nos va a abrir un paréntesis y entonces ahí en ese paréntesis nosotros vamos a seleccionar igual, así como lo hicimos en la vez anterior, en el procedimiento anterior, vamos a seleccionar desde el número 1 hasta el 1200. Entonces vamos a ver que nos va a tirar bueno, ahí nos va a tirar el primer número y el primer número aleatorio va a quedar en esa casilla. Ahora bien, nosotros debemos de arrastrar en la esquinita hasta la muestra que necesitemos. Voy a ver si al final les dejo una parte en el video de cómo hacer este procedimiento para que puedan comprenderlo mejor. Entonces, vamos a ver que aquí nos va a tirar nuestro número aleatorio y si nosotros necesitamos 50 números aleatorios, entonces arrastramos hasta tener los 50 números aleatorios. Ahora, en ambos procesos, tanto en la forma como les enseñé primero, como en esta otra forma, para obtener nuestros números aleatorios, les mencionaba que pueden haber números duplicados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para quitar esos números duplicados? Bueno, seleccionamos todos esos números que tenemos, por ejemplo, acá en esta columna A, que fue del primer ejercicio, de la primera forma de cómo calcularlo, tenemos esos números aleatorios. Damos acá podemos ordenarlos de mayor a menor y luego
bueno, seleccionamos ese rango, ¿verdad? Todo ese rango de números que tenemos, le damos ordenar y luego una vez que los tenemos ordenados podemos hacer clic aquí en quitar duplicados y entonces ahí nos va a salir cuáles son los números que se ha quitado, más bien cuántos duplicados habían y cuántos nos quedó, cuántos números aleatorios nos quedaron. En esta fórmula, cuando utilizamos esta fórmula de aleatorio entre, aquí hay que hacer algo, un paso, vamos a hacer un paso antes. Cuando tiramos el primer número, les decía que arrastramos con la esquinita y obtenemos los números que necesitábamos aleatorios. Digamos que eran 50. Entonces arrastramos hasta tener 50 números aleatorios. Una vez arrastrado eso y ya que hayamos obtenido esos 50 números, lo que vamos a hacer es cortarlos y los podemos pegar en una página nueva, pero borrándole todo el formato de la fórmula. Entonces, eso lo vamos a hacer porque si no, nos va cada movimiento que hagamos en el Excel, en esa hoja o en ese documento más bien, nos va a estar generando nuevos números aleatorios. Entonces, nos va a estar cambiando esos números. Entonces, los primeros que nos salgan, esos van a ser nuestra muestra. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo fijarlos y eso lo hacemos cortándolos y pegándolos ya como formato de número. Entonces ahora sí ya en este caso tenemos que hacer ese paso, cortarlos y pegarlos y luego ordenar de mayor a menor y hacer el mismo procedimiento de quitar los duplicados. Y así vamos a tener nuestros números aleatorios, que esos son los que van a conformar nuestra muestra. Ahora en el muestreo aleatorio estratificado vamos a ver que en este caso vamos a encontrar que tenemos grupos distintos. Por ejemplo, les hablaba sobre que tenemos la carrera de enfermería aquí en la universidad. Entonces, si ustedes se fijan, los grupos son distintos dependiendo del año de la carrera. Por ejemplo, en primer año hay casi que el doble de lo que ustedes podrían ver en comparación con el cuarto y quinto año. En el quinto año creo que al momento hay como 12, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver diferentes estratos o grupos, digámosle así. Entonces, nosotros queremos calcular, puede ser que nosotros querramos calcular o necesitemos más bien calcular la muestra en base a esos subgrupos. Entonces, del grupo o del primer año, voy a tener más muestra que del último año, porque decíamos que del primer año son 50, digamos, y del quinto son 12, entonces voy a sacar una muestra de cada grupo o de cada subpoblación, llamémosla así. Y entonces así es como tenemos estratos. Ahora bien, este es otro ejemplo. Dice de que se quiere determinar la prevalencia de hipertensión arterial en una comunidad y que hay posibles factores de confusión. Por ejemplo, la hipertensión arterial en quién es más prevalente, en los niños, en los jóvenes, en los adultos jóvenes o en los mayores. Bueno, y vamos a ver que en los extremos de la edad, bueno, a una persona mayor ya de 90 años, 80 años no le dio hipertensión antes, pues muy difícilmente le va a dar ahora, igual que un niño. Entonces, si queremos ver la prevalencia de hipertensión arterial, entonces tendríamos que estratificar según edad, también podría ser según sexo o el factor de riesgo obesidad. Que recuerden que ese es un factor de riesgo y se corre más riesgo de presentar hipertensión arterial. Entonces, vamos a ver que es importante ver si hay estratos o si hay subgrupos en nuestra población. Y vamos a encontrar también de que lo podemos utilizar para poder pues obtener una mejor representación de nuestra población. Bueno, esos son más ejemplos, ustedes pueden leer más despacio esa teoría en la presentación.
Hay dos tipos de muestreo aleatorio estratificado. Hay uno de muestras de igual tamaño, es decir, que seleccionamos, por ejemplo, del primero al quinto año, vamos a seleccionar de todos los años 10 estudiantes. Entonces, ese es un número fijo. Lo otro es la muestra de asignación o fijación proporcional, que es lo que les decía, que en base al grupo, al tamaño del grupo, es que vamos a ir seleccionando la muestra. Este es lo ideal que debemos de hacer en las investigaciones, pero a veces es muy difícil de hacerlo. También tenemos, prácticamente es otra forma de clasificar los tipos de muestreo. Tenemos los muestreos en etapas y esto se puede decir de que hay muestreos que son en una sola etapa y que, por ejemplo, solamente se necesita del aleatorio simple o del muestreo estratificado. Pero Argimón, por ejemplo, él dice que la primera etapa puede ser seleccionar el área de interés. Por ejemplo, seleccionar dentro de los 10 hospitales que hay en San Salvador, yo selecciono uno y es el Sacamil, por ejemplo. Entonces, esa ya sería una primera etapa. El bietápico dice de que seleccionamos el área, pero ahora tenemos que hacer el cálculo de la muestra y ver la técnica de muestreo que vamos a aplicar. Es decir, seleccionamos el hospital Sacamil. Ahora, no todos los pacientes del hospital vamos a incluir en el estudio. Entonces, ¿qué técnica de muestreo voy a utilizar para seleccionar esa muestra? Y el multietápico dice de que ya no solo tiene dos etapas. Bueno, se realizan más de dos etapas realmente, ¿vea? Y vamos a ver que en cada una de estas se calcula una muestra. Dice, por ejemplo, les decía de los 10 hospitales de San Salvador. De ahí hacemos un cálculo de muestra. Digamos que no solo seleccionamos uno, sino que vamos a seleccionar en base a nuestro cálculo de muestra. Y nos sale de que son 7 hospitales. Entonces, puede ser que para esos 7 hospitales utilice el aleatorio simple y meta en un frasquito, como les decía, 10 papelitos del 1 al 7 o con los nombres de cada hospital y sacamos 7 papelitos y esos van a ser los 7 hospitales que vamos a incluir y eso ya sería una etapa, ¿verdad? Ahora llega el proceso del cálculo de muestra de cada hospital, ya ese sería otra etapa, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí se considera multietápico si hacemos eso, ¿verdad? Si hacemos dos cálculos de muestra o más de un cálculo de muestra y también la aplicación de más de una forma o una técnica de muestreo. Y las muestras por conglomerados van a ver que esto le conoce así también al muestreo en múltiples etapas. Eso solo se los traigo como otro nombre porque a veces lo llaman muestreo por conglomerados y es lo mismo que en múltiples etapas. Vamos a ver, bueno, lo de las ventajas y las desventajas que todos tienen, ventajas y desventajas, y eso ustedes lo pueden leer. Bueno, eso es para la guía, el ejercicio 2. Y vamos a saltar al muestreo sistemático. Esta es otra forma de calcular, o más bien de técnica de muestreo, perdón, y dice de que en este caso el muestreo sistemático consiste en que vamos a elegir uno de cada n individuos. Es decir, que digamos que tenemos 1000 historias clínicas, pero de esas 1000 historias clínicas nos salió que de la muestra, el cálculo de muestra nos salió que eran 200 nada más las que debemos de seleccionar. Entonces, el muestreo sistemático consiste que la fórmula va a ser esa, vamos a dividir 1000, que correspondería a las 1000 historias clínicas, entre 200 o n minúscula, ¿verdad? Que correspondería a las 200 historias clínicas de la muestra. Entonces eso nos va a dar 1000 entre 200 nos va a dar 5. Significa de que cada 5 historias clínicas, esa tendré que escoger porque esa va a ser parte de mi muestra o de las 200 seleccionadas. Entonces vamos a ver que este muestreo dice que lo empezamos y la primera historia que vamos a elegir o el primer expediente que vamos a elegir va a ser de forma aleatoria siempre entre los números del 1 al 5.
Ahora bien, digamos que la elegida es la número 2. Sorteamos del 1 al 5, igual en el frasquito, ¿verdad? Del 1 al 5 sacamos el papelito y el primero fue el 2, la hacía número 2. Entonces, vamos a seleccionar el expediente clínico número 2 o la historia clínica número 2 y entonces la siguiente que vamos a seleccionar va a ser la 7. Porque si contamos del 2, a partir del 2, ¿verdad? Vamos a ver, 3 va a ser la primera historia clínica del segundo bloque, ¿verdad? 4, la segunda, 5, la tercera, 6, la cuarta y 7, la quinta historia clínica. Entonces esa la vamos a sacar y porque esa también va a formar parte de nuestra muestra. Y así, cada 5 historias vamos a ir seleccionando hasta completar las 200 que necesitamos. Bueno, también tiene sus desventajas y llegando a lo que es el muestreo no probabilístico, esto la palabra lo dice, que acá se desconoce la probabilidad de que sea seleccionado para la muestra o sea incluido para ser parte de la muestra. Entonces vamos a ver que en este caso estamos que no intervienen con el azar y vamos a ver que tenemos el primero de estos que es el muestreo consecutivo y dice de que este tiene 3 características. Se seleccionan aquellos pacientes que cumplen nuestros criterios de selección o de inclusión. También se seleccionan aquellos pacientes que a medida van acudiendo a la consulta, por ejemplo, digamos que vamos a un hospital y entonces vamos a la consulta externa o a la emergencia y entonces vamos seleccionando a medida que consultan en esas áreas. Y lo otro importante es durante el periodo determinado. Si yo digo que durante el mes de mayo voy a recolectar esa muestra y que voy a ir todos los días, entonces durante todos los que lleguen durante ese mes, en el periodo de recolección de datos, entonces todos esos voy a incluir. No importa si fueron 10, si fueron 100, si fueron 1000, todos esos voy a incluir. Muestreo por cuotas, que en este caso calculamos la muestra, un número, en el anterior no, pero en este sí, calculamos un número, digamos que eran los mismos 200. Entonces yo voy a estar bien recogiendo la información, así puede ser de igual forma, de aquellos que lleguen a la consulta y de aquellos que me cumplan los criterios de inclusión, pero yo voy a dejar de recolectar los datos hasta cumplir con los 200 que necesito de muestra. A eso se refiere. Y el bola de nieve, bueno, que sería el otro método no probabilístico, el último dice que en este caso vamos a ver que se utiliza cuando los participantes tienen características que no son fáciles de encontrar. Por ejemplo, drogadictos, marginales, delincuentes o cuestiones o alguna enfermedad no muy común. Entonces, vamos a ver que acá lo que se hace prácticamente es decirle, mire, me ayuda con alguien que conozca usted que tiene el mismo problema. Entonces, dígale que estamos haciendo una investigación y si nos puede colaborar. Entonces, así en eso consiste el bola de nieve. Bueno, es de los menos utilizados dentro de los 3 no probabilísticos. El más utilizado es el muestreo consecutivo, algunos lo llaman por conveniencia, pero me parece más profesional, ¿verdad? O menos, no sé, me gusta más cómo lo llaman este autor, que es muestreo consecutivo. Entonces, es los más utilizados, incluso es de los más utilizados en los ensayos clínicos. Y este es un esquema de cómo podemos seguir o cómo podemos saber qué tipo de muestreo podemos realizar para nuestra investigación, pero lo que les mencionaba era ver en primer lugar si tenemos cuáles son nuestras unidades de muestreo, nuestras unidades de análisis y si tenemos marco muestral. Y con eso termino esta parte. Agradezco su atención.